cuanto a la morfología del parásito. Y en esta diapositiva también vamos a ver, esto es más que todo una información para ustedes, pero ni les voy a apuntar el examen, porque esto es para nosotros. ¿De qué manera podemos identificar microscópicamente la especie? Entonces, cuando vemos nosotros ya sea un trozoito, un avetocito, tenemos la obligación de ver a qué especie está. ¿Para qué? Para el inicio del tratamiento, porque no es lo mismo tratar un ovario, un viga, que un pasito de una llave. Entonces, la medicación es diferente. Entonces, por eso cuando informamos, digamos, un parásito de plasmodium, tenemos que decir si es viga, si es ovario, si es pasito. Nosotros acá en Santa Cruz no hay pasitas, porque sí hay en Fleurvey, pero no nos olvidemos también que los pacientes migran de Fleurvey hacia Santa Cruz, no se puede traer a esta forma parasitaria de Santa Cruz. ¿Ya? Bien. En cuanto a la epidemiología, la malaria es una de las parasitosis que hasta ahora no se ha podido erradicar, ¿no? Sabemos que esta enfermedad es una enfermedad que el vector que lo acarrea es el Anopheles hembra. Por lo tanto, sabemos que los mosquitos no los podemos erradicar, ¿no? Solo podemos hacer prevención, porque se proliferan, pero en cualquier cantidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Profilaxis. Entonces, hasta ahora no se ha erradicado, solamente cuando se hacen las campañas de fumigación, de cortas de árbol, de carpino, de eliminación de agua, ahí podemos disminuir a estos parásitos. Aquí hay un dato de OPS que se produjo en el año 2019 en Bolivia. Hubo un brote donde se halló una especie que es poco común en Bolivia, que era el calcita. Y en la pesquisa que se hizo era una cepa de un paciente que había llegado del Brasil. Entonces, de esa manera se apareció el brote. Fue en el año 2019. ¿Ya? Ahora el país se encuentra implementando las medidas necesarias de contención para evitar el fortalecimiento de transmisión por esta especie en el país. Pero lamentablemente, actualmente ya van varios años que no se hace prevención. No sé si se recuerdan ustedes cuando la época, también cuando hubo el brote del dengue y el chikungunya, la alcaldía salía y hacía fumigación de noche, ¿no? a las casas, ¿no? ¿Cuánto tiempo, cuántos años hace que ya no se ve eso? Igual aquí en la universidad, digamos, cuando empezaba a ver, también se hacían distintas, ¿no? Y ahora no hay nada. Estamos todos en silencio, esperando que Evo salga presidente. Ya, sigamos. La transmisión. Cuando hablamos de transmisión es importante saber cómo se transmite. Si miramos acá los dibujos, vamos a ver vertical. O sea, vertical estamos hablando de la mamá, a través de la placenta. Y también vemos aquí que la principal causa es el vector, el Anopheles hembra. Y también vemos acá al hombre. El hombre viene a ser el reservorio intermediario. ¿Por qué? Porque si yo estoy infectada y no sano, no me vaya a cerrar la puerta, no, así que lo queríamos quedarnos encerrada. Y si yo estoy infectada, entonces voy a hacer el reservorio para que el mosquito verifique y lleve la enfermedad a otro paciente. Entonces también el hombre viene a ser un huésped. Aquí vemos la mamá que a través de la placenta, también el vector y también las transfusiones. Porque este es un parásito que se va a los hepatocitos en el hígado. Y es algo muy importante que ahí en el hígado, sobre todo la especie ovario y la especie viva, pueden permanecer años en el hepatocito y con la fórmula parasitaria latente que se llama ignosoito. Entonces el paciente puede mantenerlo al parásito en un parásito. Pasar el tiempo y por un estado inmunológico o fisiológico, el organismo puede empezar a multiplicarse en su forma de tizomio y vuelve a hacer la enfermedad. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Es muy importante en esta parasitosis, la latencia de la parasitosis. ¿Y cuáles son las especies que hacen? De varios tipos.
Muy bueno. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿cómo empieza el ciclo evolutivo? Como hemos dicho que hay un vector, ¿verdad? Entonces se va a producir un ciclo en el vector y se va a producir un ciclo en el hombre. Entonces, al inicio dijimos que la vaca afectada era los eritrocitos, ¿verdad? Y ¿dónde ingresa? ¿Cómo ingresa? Vamos a ver. Primero, veamos lo que pasa en el hombre. En el hombre, para que el hombre se infecte, o sea, el hombre sano, el hombre que no tiene la enfermedad, necesariamente tiene que ser picado por el anógeno y este a su vez tiene que estar infectado, ¿no? ¿Dónde se van los parásitos? Se van a las glándulas sanitarias del vector, en este caso del anógeno. ¿Cuál es la forma que inyecta? Tenemos los esporozoitos. Esos esporozoitos son los que están en la circulación del parásito y vienen a inyectarse a lo que es la saliva, la glándula salival. Entonces, cuando el mosquito hembra viene y pica al hombre, le inyecta a esta forma parasitaria. Y esta forma parasitaria es la que entra a la circulación. Se permanece, por lo menos se da un tiempo entre unos 20 a 30 minutos que está circulando en la sangre, para luego ir un trofismo por el hígado. Entonces va al hepatocito y ahí se enferma, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo acá. Ahí en lugar 1 dice el mosquito inyecta el esporozoito al ingerir, a accionar la sangre, que son los esporozoitos. Estos esporozoitos tienen un trofismo en el hígado por los hepatocitos, entonces vienen y se meten en los hepatocitos. En los hepatocitos, este parásito puede permanecer 48, 72 horas y se multiplica 5 veces más de lo que es, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que está haciendo? Si se multiplica, ¿qué es lo que va a hacer en el hepatocito? Lo va a alterar, le va a modificar su estructura, ¿verdad? Entonces, ahí lo que sucede es que al multiplicarse, ¿verdad? Empieza a formar dentro de los hepatocitos la forma parasitaria que se llama merozoito. Cuando esta célula ya no tiene capacidad para competir tantos merozoitos, revientan. ¿Y estos merozoitos qué hacen? Salen a la sangre de nuevo y circulan en la sangre. Estos merozoitos tienen una predilección por quién? Un glóbulo rojo. Entonces, ¿se acuerdan que yo dije cuando está en la sangre, qué forma podemos encontrar? ¿Se acuerdan? Dijimos, la forma de qué dijimos, de trombocito, de tizón, de qué nos dijimos, de gametocito. Bien. Entonces, al venirse a infectar, imagínense la cantidad de trombocitos que sale y la cantidad de glóbulos rojos que pueden infectar. Entonces, se viene el merozoito, infecta al glóbulo rojo y produce la deformación y empieza a madurar, ¿no? Este ciclo eritrocitario se produce aquí la multiplicación dentro de lo que es la pared del glóbulo rojo y es aquí donde se va a formar nuevamente un esquizonte, que lo llamamos nosotros esquizonte de pared de los eritrocitos. ¿Qué elimina esto cuando ya sale a la sangre? O dentro, aquí ya lo van formando en la pared de los eritrocitos, empiezan a formar las células que se llaman gametocitos. Estos gametocitos se denomina la fase asexuada, porque no hay una diferenciación de macho y hembra. Esto sucede en el eritrocito. Entonces, cuando salen estos gametocitos a la circulación, que son células redondas, ¿qué hace el mosquito? Si viene y me succiona a la sangre que yo estoy infectada, va a adquirir la forma de gametocito. Lo adquiere, lo succiona y entra el gametocito al estómago del vector. Están aquí los gametocitos y es aquí a nivel del vector, a nivel intestinal, donde ya hacen una diferenciación sexual. O sea, estos gametocitos primarios ya se dividen en lo que es la célula macho y hembra. Entonces ahí vamos a hablar de los microgametocitos, que vienen a ser el macho, que tiene el flagelo, y
y el macrogametocito, que es la hembra que nos dio la flagelo. Entonces, al encontrarse esto, se dirige a lo que es la célula epitelial de lo que es el intestino. Y es ahí donde se fecunda, o sea, como está aquí, se fecunda y lo primero que se forma es el cigoto. O sea, que se forma el cigoto o cocineto que llamamos, que viene a ser el huevo. Entonces, ¿qué pasa con este huevo? Este huevo va a evolucionar, o sea, va a madurarse. Madura en ooquinete y después madura en el ooquiste. Y este ooquiste es el que libera, el que produce adentro lo que llamamos nosotros el porozoito. Entonces, de esa manera se multiplican ahí con el porozoito, revientan al quiste. ¿Y este qué hacen? Todos esos porozoitos se van mostrando salivales y empieza de nuevo el ciclo. Entonces, por eso es que nosotros cuando estamos analizando, ya pensando en este ciclo evolutivo, decimos nosotros la forma, ¿cuál sería la forma del parásito que nosotros podemos ver en la sangre? Que ya hemos hablado ahí de los isoítos, ¿no ves? Luego hemos hablado de los bisontes y hemos hablado de los rabetos. Entonces, ¿cuáles son las tres formas? Serían así. ¿Ya? Bien. Ahora veamos la patología. Acuérdense siempre que cuando uno habla de patología, siempre va a ser relacionada con la patogénesis pues, que produce el parásito. Si hemos dicho que tiene una predilección por el hígado, por el hepatocito, entonces siempre va a haber alteración en el hígado, ¿no? Y aparte de eso va a haber en los eritrocitos, ¿no? Estos eritrocitos pueden tener, tengo puesto acá cuatro patologías importantes, que es la que se observa, digamos. Aquí, digamos, por ejemplo, el daño del eritrocito va a depender también del tipo de especie. Por ejemplo, ¿cuál es el más dañoso? Es el marxismo. O sea, no es la misma sintomatología de vida, de ovarios que del marxismo. Entonces, que tiene mayor alta tasa de mortalidad, marxismo. Entonces, aquí eso sería lo que vamos a ver. ¿Qué va a pasar? El eritrocito parasitado va a perder la elasticidad. Acuérdense que los eritrocitos, cuando están presentes en la sangre, normalmente cuando están difundidas en la sangre se ven redonditos, ¿no? Bien esféricos. Pero cuando estos van a atravesar son capilares, y capilares bien delgados, entonces ellos tienen que hacer la forma así aplanada de un concho. Entonces, eso es lo que, si este parásito lo parasita, ese eritrocito no va a tener esa elasticidad, no va a poder transformarse en su morfología, entonces va a perder esa característica. La otra sería la adherencia, es decir, ¿a qué se refiere eso? Que normalmente los eritrocitos pueden tener adherencia a los vasos, pero cuando están parasitados, esta adherencia aumenta. O sea, y vamos a ver un aumento de, así como una pila de monedas. Se adhieren en el epitelio. Entonces, ¿qué va a suceder? Se va a verificar también a nivel de los vasos capilares. Entonces, la circulación estaría ya también comprometida. Bien, aquí hay un aumento de la fragilidad. ¿A qué se refiere esto? Como dice uno, esta chica, por ejemplo, es frágil. Mira, teniendo cuidado con este florero porque es frágil, es pecado, un golpe fluye, sigue dando. Entonces, dice, hay fragilidad. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, un golpe puede producir destrucción un boleto. ¿Por qué? Porque se ha reventado, ¿no? ¿Y qué es lo que tienen los eritrocitos? Tienen hemoglobina. Y esta hemoglobina es la que va a salir al exterior y no va a producir hemólisis. ¿Cómo se manifiesta la hemólisis, por ejemplo, en un paciente? ¿Por qué dice anemia? ¿Qué sería la complicación de la hemólisis, verdad? O sea, nosotros podemos ver, para una hemólisis, podemos ver a pacientes con problemas de ictericia, ¿no? Se puede venir de verde, ya sea en la piel, sino también los párpados, el ojo,
se ve verde. Y muchas veces uno se puede confundir y dice, ay, mira, esto es tan técnico, pero seguro tiene virus, no tiene paquete, ¿no? Es lo que se comenta. Pero en realidad este parásito es capaz de producir una ictericia por limones. ¿Cómo nosotros nos vamos a dar cuenta de que es una ictericia por limones? Simplemente pidiendo una bilirrubina. En la bilirrubina vamos a ver que la bilirrubina total va a estar normalmente de 1.0 miligramos por decilitro, pero cuando está alterada estamos hablando de 5, 10 y de acuerdo al grado de ictericia que puedo ver. Por ejemplo, yo en mi experiencia cuando trabajaba en el hospital de niños he visto ictericia en 18 miligramos. Yo me acuerdo los terapeutas del hospital de niños de machos, que se están muriendo casi todo. El viejo aquello de tomar a hospital de niños era multipano, así como decir casi la tiraba a un niño, a un recién nacido y decía, esta canal, el día está de unos 18 años, el doctor Paquita, yo me veía, lo hacía y salía, o 15 o 18. Y ves, ahorita cuando tenía niños, se veía eso. Bueno, y esto es tan interesante saber porque de acuerdo a eso uno puede hacer interpretación clínica. A mí me pasó una experiencia antes del hospital de niños también con el doctor Pareja, que era el pediatra. Veíamos al niño que estaba histérico hasta la zona del niño y la palma del pie. Y la bilirrubina total daba 8. Nosotros decimos que está ya al abdomen, por lo menos la bilirrubina técnica puede ser que de 8, porque cuando es 8 no lo voy a poner a inmunoterapia o voy a buscar la causa que está produciendo de Morris. Entonces yo me acuerdo que el equipo que había en ese hospital era un médico. Y en la maternidad había del niño. Entonces agarré la sangre del niño y la llevé envuelta en papel negro, en calca. Me fui allá y le digo a Vicky, a la doctora que había así, ahora me la voy a correr la bilirrubina, la cubrió porque la señorita me dio 20. Y en el hospital de niños me daba 8. Nos volvimos al hospital de niños y saqué el filtro, que era el Beckman, un filtro era incorporativo en esa época. Lo saqué el filtro y lo llevé allá, lo metió en el equipo y con el filtro daba 8. Entre todo su filtro me vine, lo metí allí y yo vení. Entonces el problema de que era el equipo, el filtro. Entonces, importante el criterio clínico porque de acuerdo a eso fue que buscamos cuál era la causa, por qué la bilirrubina estaba actuando. Entonces, para nosotros es importante. Si esto sucede y nosotros lo dejamos, no corregimos ese factor, entonces la complicación sería la anemia. ¿Y de qué tipo sería la anemia en este caso? Hiperpénica, ¿verdad? Bien. El transporte de oxígeno disminuido. Caramba. Esto afectaría en qué sentido? En el estado ácido-base, ¿no? En el equilibrio ácido-base. ¿Por qué? Porque si no hay oxígeno, no va a llegar oxígeno a ningún órgano y no puede producir la muerte, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Bien, ¿por qué? ¿Qué pasa, digamos, cuando el paciente, por ejemplo, no le llega oxígeno al pulmón? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Es intubarlo al paciente, ¿no? Y conectarlo a la máquina generadora de oxígeno. Y cuando el paciente puede saturar arriba de 90, el oxígeno recién lo desconectamos. Y si el paciente no llega a la saturación de 90, empieza a inyectarse saturadores y si lo desconectamos ¿no? y el paciente por sí mismo no puede llegar a la saturación, otra vez lo conectamos. No lo puede tener más de 10 días al paciente así, en esa situación, entonces ¿qué tienen que hacer? Cortar y ahí hay porque puede haber una complicación grande si yo dejo, por ejemplo, paciente más de 10 días, puede hacer esto que llamamos nosotros adherencia, o sea, adherirse y después no puede hablar, según el agua, pero no se escucha nada. Entonces esa es la complicación. ¿Ya? Bien, hasta ahí entonces eso es lo que es la patología. Bien. Ahora miramos un poquito este cuadro de especies muy bonito. Eso está ahí, es lo que le voy a dar ahorita. ¿No? Las alteraciones del eritrocito van a depender, como dijimos anteriormente, de las especies. Por ejemplo, aquí tenemos malaria.
¿Vale? Miren ustedes, ¿qué predilección tropismo? ¿Por qué eritrocitos tienen? O los maduros. O sea, porque ya están maduros. ¿Ya? Si vemos a Viva, ¿qué tropismo tiene Viva? Tiene color reticulocito y eritrocito joven, igual que el Evo, en las jóvenes. Y el falcíparo, ¿qué nos hace el falcíparo? ¿No? Fíjense, dos eritrocitos de todas las edades, o sea que no me importa. ¿Está bien? Entonces eso es lo que tienen que ver. Por eso que decimos nosotros, ¿por qué el falcíparo hace más daño que Viva? Porque algo le interesa, y sea glóbulo rojo. Bien, es muy bonito este esquema que también está ahí en la bolita que van a tener, que son las alteraciones posteriores al daño eritrocítico, después que ya el eritrocito, por supuesto, está dañado. La permeabilidad de los vasos va a afectar, va a haber problemas en la coagulación, va a haber una vasodilatación, y a haber una vasodilatación va a haber una hipotensión. Después la hemólisis que la acabamos de explicar también, y el bloqueo capilar. ¿Está bien? Bien. Ahora empecemos a ver la parte de síndrome. Aquí en el dibujo tenemos, por ejemplo, bonito este dibujo. Fiebre. ¿Será que la fiebre es algo específico? No. Bien. Todas bacterias, más que todo virus, ¿no? Virus. Malestar, no, y acá también no solamente fiebre, sino la brucela, la brucelosis, por eso fiebre. Malestar general, hasta de aburrido, no está con malestar, ¿no? O con hambre, digamos, si estás con hambre, estás aburrido. Pero si te largo la corteja o el cortejo, más aburrido. Dolor de cabeza, tampoco es nada específico. Dolor de las articulaciones, tampoco. Debilidad, tampoco. Sudoración. A ver, aquí me detengo. La sudoración, ¿será que viene a ser algo importante en nuestro medio de Santa Cruz, además un clima caluroso? ¿Puede pasar desapercibido? Sí. Ahora, digamos, si yo veo toda esta sintomatología, y yo puedo hablar de mucho diagnóstico diferencial. ¿Quién hace, sobre todo, la prevalencia que tenemos alta en Santa Cruz de Bolivia? La tuberculosis. Los tuberculosos en las tardes, en las noches, ¿no? Hacen un poquito de fiebre, sudan también de las manos, no tienen entonces pueden confundir con un cuadro. Lo que sí nos llamaría mucho la atención a nosotros, más que todo, sería la ictericia. Pero cuando hablamos de la ictericia también hay que hacer diagnóstico diferencial. Habría que ser con los otros mecanismos que son capaces de producir infección de y cuando yo veo, por ejemplo, ictericia, siempre yo digo, si veo a un paciente histérico, lo primero que tenés que hacer es bilirrubina. Porque si yo veo, como en este caso, la bilirrubina indirecta elevada en relación a la ¿cómo se llama? A la total, entonces ya yo digo, aquí está pasando algo. Por ejemplo, habíamos dicho que la total es 1 miligramos por 100 la total. Entonces, si esta es 1, ¿qué pasa con la directa y la indirecta? La directa es hasta 0,2 miligramos por 100 y la indirecta es 0,8. Siempre se suma 8 y 2, 10 y es 1,0. Entonces, así se ve. Cuando yo hablo de hemólisis, la fracción que va a estar elevada es la indirecta, cuando es hemólisis. Pero cuando es alguna obstrucción, va a ser la directa. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque yo vi un caso de una paciente que estaba histérica y decía, esta la metieron a cirugía.
porque pensaban de que era un problema que tenía de cálculo. Y ella, según ella, tenía cálculo en la vesícula. Cuando entró a la cirugía, vieron abdomen, que luego descompensada, todo y directo entró a la cirugía, vieron y se encontraron de que había un tumor, una masa maligna, entre parte del hígado, o sea, tomando el hígado y tomando ya la parte del cielo. Y ahí, y más tocaba la vesícula. Entonces le sacaron toda esa parte. Era de, como dijo el cirujano, cuando lo entregó, le dijo a los familiares, le dijo, lo veo, su tumor con más problemas. Como que lo llevaron, hicieron la patología y salió maligno, o sea, de lo que son más agresivos. Entonces, ahí que nos dice a nosotros eso, de que nunca debemos ser conformistas y solamente por el simple hecho de tener paciente histérico, debe decir que es un cálculo, es un cálculo ordenado o es un cálculo de vesícula. O sea, tengo primero que identificar la atracción. Las reacciones directas me hablan de obstrucción y las reacciones indirectas me hablan de desconexión. ¿Está bien? Bien. Si es así que está aprendido, me alegro, pero ustedes van a poder hacer clínica, ¿no? ¿Sí o no? Bien. Ahí está el diagnóstico diferencial. Y aquí se nos complica la cosa. Porque miren, y aquí, más que todo, el diagnóstico diferencial nos basamos nosotros en lo que es la metodología. Porque, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Esta enfermedad de los animales es una zoonosis, pero que el hombre la puede adquirir ya sea por vía directa o por comer leche, queso, cualquier cosa de los animales. ¿Cuál es el problema para poder diferenciarla? Que si yo la tengo ahí, la bacteria, en la fase aguda, voy a poder diferenciar en la fase aguda. ¿Por qué? Porque esta tipa va a estar dando vuelta en la sangre, va a ser bacteriana. Pero ¿qué sucede si ya esta chica se encapsuló en un órgano? Entonces no la voy a poder diagnosticar con un hemoclutivo. ¿Por qué? Porque ya no está circulando, ya está depositada en un órgano. Entonces me va a estar haciendo la sintomatología, pero me va a costar poder diagnosticarla y diferenciarla. Ahora, las micobacterias, y acá le digo siempre, micobacterias no está bien poner tuberculosis porque, bueno, pero la literatura es fácil. Cuando digo tuberculosis me estoy refiriendo a lo que es el grupo tuberculosis, pero de las micobacterias. Pero yo no me tengo que olvidar de que existe otro grupo que son micobacterias atípicas, que también hacen las enfermedades de las micobacterias del complejo tuberculoso y que no son diagnosticadas. ¿Por qué? Porque no hay metodología. Por ejemplo, solo hay para este complejo, que es lo que ha diseñado el Ginester, que es el molecular, donde él puede detectar reacciones de DNA, pero del complejo tuberculoso. Y si el paciente está cursando con una micobacteriosis atípica, va a dar falso negativo. Entonces yo puedo decir, no tiene tuberculosis, si yo ignoro ese conocimiento, o sea, esa clínica. Entonces me quedo ahí y ese paciente va a vivir por años con esa micobacteria y ese paciente va a tener esa enfermedad toda su vida. Así, son crónicos eternos que se van apagando poco a poco, dependiendo cómo va avanzando el daño. Así es. Actualmente, por ejemplo, en Francia han elaborado un equipo y en Japón también que se llama el maldito, por eso tiene el nombre de maldito. No escapa microorganismo. O sea, ahora antes me acuerdo que era una heladera, yo cuando estudiaba ya lo vi así, era grande, pensé que como el espacio de la heladera, ahora actualmente hay de mesas, pero vale 2 millones que ahora como está el dólar la cosa se ve. Pero la ventaja es que tiene el reactivo barato y una sola plaquita puede hacer 20. Entonces eso es lo económico. El equipo es caro, pero los reactivos son baratos. ¿Cuál es la ventaja?
el equipo puede trabajar con muestras biológicas, por ejemplo, puedes meter orina, un lavado por un cuarto de gato, puedes meter, y hay esa ventaja que tienen que te detecta micobacterias atípicas y también te detecta ojos filamentosos, que otros equipos no lo hacen. Pero esto estamos hablando de mucha dinero, mucha plata. Entonces, bueno, algún día lo tendremos. Nunca hay que decir, nunca hay que tener, digo, siempre vamos a tener. Esta racha no va a ser eterna. ¿Se acuerdan cuando así lo sacaron a Nancy de Suazo de la UDP? Yo me acuerdo de esa época que estudiaba en el sur de la universidad. Hacíamos colas para que nos tengan 3 panes y era harina con sal, nada más. Y ahí nos estaba haciendo la cola, esperando el teléfono. No había harina, no había nada, era como igual que cualquier en esa época. Hasta que agarraron y lo sacaron. Los malteños vinieron como ahí que nosotros nos pareció antes. No me acuerdo que tenía tanta hambre y me decía, tenía una compañera de eso que tenía su puerta en su casa. Y yo para que me invite le decía, oye, mira cómo es esto. Ya me decía, me iba yo, y me regalaba cebolla, tomate, papa. Ya me venía a mi cuarto y me hacía papas sancochadas, con cebolla y tomate también. Por eso acá yo como lo que sea. Y le decía, ¿por qué ser escogedor? Si es comida, porque no hay comida. Y hay un gamba que hasta ahora el cabello me hacía, chicas, ¿quieren comer? Vamos, les invito a los pollos. Ay, me están dando los pollos. Todavía me ponía la voz, antes no había el celular, y era, ay, me está pollo. Todavía ahí en la plaza esperándola y venía el gamba atrevido. Y nos llevaba, una vez nos las hizo, nos llevaba, siéntense, chicas. Y entraba vos y antes no había el coso para el invitaban. Sigamos. Aquí tenemos, por ejemplo, el problema de las infecciones de las altas, que es la pielonefritis. Ustedes saben que pielonefritis puede deberse por cualquier microorganismo. Entonces aquí es difícil para los diagnósticos. La fiebre recurrente tampoco nos permite. Las hepatitis son altísimos los niños. Tenemos que ir descartando los accesos hepáticos. Acceso hepático puede producir un parásito, una bacteria o un virus también. La leishmaniasis visceral también es bien difícil, hay que diagnosticar, ¿verdad? La fiebre tifoidea, que es algo que sí no es tan difícil, digamos, que se puede hacer, por ejemplo, un hemocultivo que puede dar. Y la fiebre amarilla, el dengue merengue que tenemos acá, ¿verdad? O sea que eso sí tenemos, porque el cerebro está equipado en lo que es enfermedades virales, ¿no? Entonces ahí tenemos de otros departamentos marcan al cerebro. Entonces él sería las enfermedades febriles, bastante amplio, pero sumamente amplio que es el tema. Amplio y demasiado clínico, ¿no? Porque tenés que meter mucha clínica para poder hacer diagnóstico diferencial. El diagnóstico de la banana. El diagnóstico, yo digo siempre es para los machos, para los que saben mirar, para los que ven, para las personas que son minuciosas. Actualmente, por ejemplo, ya todos los laboratorios están haciendo automatizados por hemograma. Entonces todo se mete al equipo, entonces el equipo no va a ver eso. Entonces siempre uno, que me acuerdo de los años que yo empecé a trabajar, veíamos bastante nosotros flacones. Pero no era porque el médico lo pedía como método, sino que pedía el hemograma. Y en el hemograma se hacía el extendido. Se veía con quién se, cuando se estaba mirando al microscopio haciendo el diagnóstico, ahí se veía el anillo de compromiso, ahí en los glóbulos rojos. Y ahí ya se le informaba al médico social, al profesorito de plasmodio, ovales o viga. Entonces ya el médico, ahí ya caramba, pues ya hacía, ¿no? Todo el protocolo de la enfermedad, digamos. Eso en esos casos, ahí veíamos bastante. Y siempre, luego de que leer la placa, teníamos la obligación de mandar a
centro que se denominaba Malaria, que ahora creo que ya se desapareció, pero ahí se iba, se llevaban las plaquitas y ahí habitaban los expertos, digamos, y era el centro de referencia. Ellos agarraban y mandaban para hacer molecular a otro país, era en Chile. Entonces, el diagnóstico es el laboratorio, la clínica nos hace sospechar, pero el que da el balazo es el laboratorio, ¿no? ¿Por qué? Porque va a decir, ay, el parásito se ve. Puede utilizar la gota gruesa, la microconcentración, las funciones de violeta genesiana, la naranja de acridino, cualquier visión. Eso sería el método directo. ¿Por qué digo directo? Porque está viendo al parásito. Bien, ahora puedo ver el laboratorio inmunológico, que eso es de alta complejidad ya. Nuestro país que es pobre, la inmunocromatografía, el PCR, la inmunofluorescencia indirecta, ELISA. O sea, esto ya me está hablando de un laboratorio de alta complejidad, ¿no? Donde tenemos que equipar equipos, más que todo reactivos. Y ahora, por ejemplo, con lo del dólar, ¿quién está trayendo nada? Ahora ya vamos a llegar a que no haya antibióticos, va a poder adaptar un diagrama, los medios de cultivo no están llegando. Inclusive, no sé si han escuchado en la farmacia, ya no hay los antibióticos que llegan de otros países. Y el molecular sería el PCR, o sea, la biología molecular. ¿Bien? Ahora, ¿cuál sería la prevención? Si la prevención sabemos que es el mosquito, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dar a conocer la enfermedad y prevenir, colocar insecticida, poner magalana, poner con mosquitero o poner mallas en los territorios, ¿no? Tratamiento. Diga, si vemos acá, por ejemplo, no es la misma tratamiento, está en la bolita, no es el mismo tratamiento para arriba, para abajo. Utilizamos nosotros para arriba primaquina, y esto va a comentarles toda esta medicación, chicos, la da el programa, o sea, lo da el Estado, el Ministerio. No hay para comprar esto en la farmacia. Entonces, cada centro, cada hospital tiene su comité de epidemiología, y en ese comité de epidemiología le llega del gobierno la medicación. Entonces, cuando hay un paciente infectado, se manda al comité y el comité lo dosifica y le da, ¿ya? Entonces, la primaquina viene en tableta de 15 miligramos y viene así dividida en 4. Adulto, primaquina, 15 miligramos por día y se da 14 días. En los niños se da 0,3 y también en tiempos de 14 días. Primaquina. La cloroquina, que viene en presentación de 150 miligramos de comprimido, también viene dividida en 4. Se da 4 tabletas a las 24 horas y 3 tabletas a las 48 horas. Ahora, ¿qué están haciendo, por ejemplo, en el hospital? Antes le entregaban el bote al paciente, ahora ya no se hace lo que los pacientes no lo toman. Entonces, ¿qué hacen? Tienen que ir a la enfermera vigilante y ese día que le toca la dosis va y le da la hoja y le da agua y se ve que se lo toma. Así es. En los niños, 10 miligramos también se da entre 24 y 48 horas. Ese sería el tratamiento para lo que es viva. ¿Ya? Entonces estamos hablando de la cloroquina y la prima. Ahora voy a comentarles para que sepan, porque siempre es bueno decir, la cloroquina es un antimalárico, un antipaludismo, no es para abortar, porque la gente cree que con esto también vienen ampollas, se van a la farmacia, quieren comprar en ampolla para abortar, y no es así. Lo que pasa es que cuando se toma este medicamento, se pone en ampolla, el paciente lo que siente es una quemazón, ¿ya? Y creen que porque al sentir la quemazón van a poder abortar. ¿Y qué ocasiona esto en exceso? Que la dosis está mortal. Entonces, yo antes tenía farmacia y la gente venía mucho a la medicina, pero no tiene ampolla, para sacar mi ampolla y ampolla. No sirve para lo que usted quiere, dice, no, es ciencia salida.
la medida uno sabe quién va a ir a poder apoyar, pues si esto lo da el gobierno, ¿no? Pero si yo tengo malaria no me dan la apoyo, me dan tableta y me lo regalan ahí. No tengo por qué ir a buscar a la farmacia no hay, solo hay una apoyo. Falciparos. De falciparos tenemos 3. La primaquina, que también teníamos, ¿verdad? Se da las 3 tabletas en dosis total y el niño se da 6 miligramos también en dosis única. Dice, en cambio la pirimetamina en adultos se tiene que dar las 3 tabletas en dosis única y en los niños también se dan dosis única 25 miligramos. Esto viene ya, las tabletas vienen divididas en 4 para cortar con cuchillo. Bien. Eso sería todo.